Esto pasó hace unas semanas. Tomé unas vacaciones a una playa tranquila. Estaba cansada de ser maestra y necesitaba desconectar. El lugar era hermoso, rodeado de acantilados y un denso bosque tropical. El sonido de las olas me relajaba y los atardeceres eran mágicos. Pensé que todo iba a ser perfecto, pero no fue así. La primera noche, después de un largo día, me dormí profundamente. En mi sueño, vi a personas gritando en la playa. Estaban aterrorizadas, retrocediendo mientras algo oscuro emergía del agua. Me desperté con el corazón acelerado. Pensé que era solo una pesadilla. A veces mi mente juega trucos. Así que me volví a dormir, tratando de olvidar. Los días pasaron y empecé a notar cosas raras. En la playa, vi figuras extrañas. Eran las mismas del sueño. Las risas y charlas de la gente me rodeaban, pero esos rostros me enviaban escalofríos. Intenté ignorar mis pensamientos. Era solo cansancio, me decía. No sabía que eso era solo el comienzo. La noche del tercer día, soñé otra vez. Esta vez era un niño pequeño atrapado en el agua. Su rostro estaba lleno de terror. Extendía sus manos hacia mí, pidiendo ayuda. Me desperté angustiada y decidí salir a la playa. El aire fresco me ayudaría a calmarme. Cuando llegué, noté que mi toalla estaba empapada, aunque no había llovido. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido de las olas rompía el silencio. A medida que pasaban los días, mis sueños y la realidad parecían mezclarse. Veía esos mismos rostros en la playa, sintiendo la misma desesperación que vi en mis sueños. Las personas del resort se reían, pero yo no podía hacerlo. Todo se sentía mal. Me preguntaba si mis sueños eran premoniciones. Necesitaba respuestas. Una noche decidí que tenía que actuar. Fui a la playa de nuevo. La neblina cubría el lugar. Miré hacia el océano y, de repente, vi al niño. Estaba de pie al borde del agua, mirándome. Mi corazón latía rápido. Me acerqué, pero él retrocedió, como si supiera algo que yo no sabía. La neblina se hacía más densa. Entendí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. La calma me aterraba. Cuando pregunté en voz alta, ¿qué quieres de mí?, el niño no decía nada. La neblina se espesó alrededor de mí. Su sonrisa se desvaneció. Me di la vuelta, lista para buscar respuestas. Solo el silencio y la inmensidad del océano estaban a mi alrededor. La playa estaba vacía, pero entonces un grito rompió el silencio. Era un sonido desgarrador que resonó en mis oídos. Me paralicé. Era el niño. Miré al mar, pero no había nada. ¿Qué estaba sucediendo? El instinto de huir me abrazó, pero no podía moverme. La noche se sentía eterna. Sin saber qué más hacer, decidí que ya no podía quedarme allí. Tenía que irme de la playa y dejar los sueños atrás. Pero, en lo más profundo, sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Capítulo 2. Al amanecer, el sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, pero yo no podía disfrutar de su belleza. La imagen del niño y su grito resonaban en mi mente. Decidí que debía hablar con alguien. Busqué al recepcionista del hotel. Pensé que si alguien podía tener respuestas, sería él. Cuando llegué a la recepción, lo encontré envuelto en su rutina. Sonrió como si nada pasara, pero yo podía notar algo en su mirada. Me armé de valor y le conté sobre mis sueños y lo que vi en la playa. La sonrisa se desvaneció un instante, y él me observó con atención. No eres la primera persona que menciona cosas extrañas aquí, me dijo en voz baja. Hay historias sobre esta playa, leyendas de almas perdidas que no pueden descansar. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Almas perdidas? ¿Qué significa eso? Él dudó, como si temiera asustarme. Se dice que un niño se ahogó hace años. Algunos creen que su espíritu aún merodea por aquí, buscando ayuda. Mis manos comenzaron a temblar. El niño que había visto en mis sueños. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Tal vez deberías hablar con los lugareños. Ellos saben más sobre las leyendas que nosotros, sugirió. No estaba segura de querer saber más,
pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Después de tomar un café rápido, decidí salir a buscar respuestas. Caminé hacia el pueblo cercano, donde encontré un pequeño mercado. Había un grupo de ancianos conversando animadamente. Me acerqué a ellos y les pregunté sobre el niño. Uno de ellos, con la piel arrugada y ojos llenos de historias, sonrió. Ah, el niño del mar. Muchos lo han visto. Dicen que se siente muy solo. Su voz era suave pero firme, y sentí un escalofrío aún más profundo. Sus palabras parecían confirmar mis miedos. ¿Qué le pasó?, pregunté, casi sin aliento. Se ahogó en una tormenta. El mar se lo llevó, explicó. Desde entonces, su espíritu se manifiesta a aquellos que pueden escucharlo. Busca ayuda, pero no siempre se encuentra. ¿Cómo puedo ayudarle? Estaba lista para hacer algo, aunque no sabía qué. La imagen de su rostro me atormentaba. Solo el mar puede otorgarle la paz, dijo la anciana. Debes hacer un viaje al punto donde lo perdieron. Pero ten cuidado. El mar es traicionero. Mis miedos se intensificaron, pero también sentí una extraña determinación. Si podía ayudar al niño, tal vez podría liberarme de esta pesadilla. Pero mientras pensaba en ello, el cielo repentinamente se oscureció. Una tormenta se acercaba. Me di la vuelta hacia el mar y vi algo en el agua, una sombra moviéndose. El pánico se apoderó de mí. Entonces me di cuenta de que ya no podía dar marcha atrás. Tenía que enfrentar aquello. Decidí regresar a la playa. Al acercarme, el viento soplaba con fuerza y el sonido de las olas se volvía más agresivo. El océano parecía clamar por mí, y cuando llegué a la orilla, allí estaba el niño de nuevo. Esta vez, su expresión era aún más intensa, como si supiera que estaba a punto de hacer una elección que cambiaría todo. Su mano estaba extendida. Sentí que el destino me llamaba. ¿Sería capaz de ayudarlo o estaba a punto de perderme en sus oscuras profundidades? Capítulo 3. Los vientos aullaban a mi alrededor mientras el niño me miraba fijamente. Su mano extendida, una súplica silenciosa que parecía atravesar la tormenta. No podía apartar la vista de él. Su pequeño rostro reflejaba una mezcla de desesperación y esperanza. ¿Qué se suponía que debía hacer? El mar rugía, y cada ola que rompía en la orilla parecía resonar con las palabras de la anciana. El mar es traicionero. Di un paso adelante, sintiendo la arena fría bajo mis pies, que se deslizaba como si intentara retenerme. Quiero ayudarte, le dije, aunque mi voz temblaba. El niño asintió lentamente, y su expresión cambió de angustia a una especie de paz. El mar se agitó con más ferocidad. Las olas golpeaban con fuerza, y el agua oscura parecía cobrar vida propia. Ven, me instó el niño, haciendo un gesto con su mano para que me acercara más. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era esto un rescate o una trampa? Debía tomar una decisión. Mantuve la mirada fija en el niño. Miraba tan ansiosamente hacia el mar, como si allí estuvieran sus respuestas. Sin pensarlo dos veces, avancé. El agua fría lamió mis pies, y la presión de las olas me empujó hacia adelante. Sentí el miedo acechando, pero algo más fuerte me mantenía en marcha. ¿Qué quieres?, grité contra el viento. La tormenta parecía intensificarse a mi alrededor, y el niño respondió con una voz clara, como si el viento no pudiera ahogar sus palabras. Ayúdame a encontrar la paz. De pronto, una ola gigantesca se rompió, enviando agua salada sobre mí y haciendo que me tambaleara. El niño retrocedió un paso, pero no se detuvo. Sigue, me dijo. Tú puedes hacerlo. Confundida, caminé hacia la profundidad. Las olas chocaban contra mí con cada paso. De pronto, algo brilló en el agua, un destello de luz que atravesó la oscuridad. Era un objeto flotante. Me incliné, sujetándolo, y al levantarlo vi que era un viejo juguete de madera, un barco. Recordaba haberlo visto en mis sueños. Es mío, dijo el niño, acercándose. Me lo dieron antes de irme. En ese instante, el mar pareció calmarse. Las olas dejaron de rugir, y una extraña quietud se apoderó de la playa. El rostro del niño tenía una expresión de nostalgia infinita. Si me devuelves mi barco,
Tal vez pueda descansar, dijo. El mar se había vuelto un mero susurro, y el viento era un murmullo suave. Con el corazón latiendo en mi garganta, le di el barco. Sus dedos pequeños lo tomaron con cuidado, y una sonrisa iluminó su rostro por un breve momento. De repente, la atmósfera cambió. La calma se convirtió en amenaza. Pero hay un precio que pagar, dijo el niño, y esa dulce sonrisa se tornó en una mueca. Antes de que pudiera comprender, el agua empezó a retirarse, como si estuviera siendo absorbida por un agujero negro. Las olas retrocedieron, llevándose la playa consigo. No, grité, pero el agua me arrastró hacia atrás. La arena bajo mis pies desapareció, y estaba siendo empujada hacia la profundidad del mar. El niño extendió su mano, pero su mirada se había vuelto distante. Tú eres la elegida, susurró, mientras sus ojos reflejaban un profundo abismo. La oscuridad me envolvió, y supe que estaba a punto de entrar en una lucha que nunca imaginé. ¿Podría resistir la llamada del océano? ¿O estaba destinada a convertirme en otra alma perdida, atrapada en el misterio de esta playa? Capítulo 4. La oscuridad me abrazó con fuerza, como si el mar quisiera engullirme por completo. Intenté gritar, pero el sonido se perdió en las profundidades de las aguas. La corriente era un torbellino, y mientras luchaba por mantenerme a flote, la imagen del niño y su mirada distante se repetía en mi mente. Tú eres la elegida. La frase resonaba como un eco, y cada vez que la pensaba, sentía que las palabras se convertían en cadenas que me arrastraban más y más hacia el abismo. De repente, algo tocó mi brazo. Miré hacia un lado y vi una figura que emergía de las sombras. Su rostro era familiar, pero no podía identificarlo. Sigue nadando, me dijo con voz suave. Era una mujer, y su cabello se movía como si estuviera bajo el agua, aún en la oscuridad. No puedo, respondí, sintiendo que los músculos de mis brazos y piernas se debilitaban. Me arrastrará. No dejes que el miedo te consuma. Hay luz más allá de la oscuridad, ella dijo, extendiendo su mano hacia mí. Había algo tranquilizador en su mirada. En ese instante, recordé la anciana de la playa, cuya advertencia había reverberado en mi mente. Pero esta mujer, quien sabía que no estaba lista para rendirme, parecía representar una oportunidad de escapar. Con un último esfuerzo, nadé hacia ella. Tomé su mano y su energía fluyó a través de mí, revitalizándome. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la calma. El agua seguía cerca, amenazadora. Soy una guía, y he venido a ayudarte, respondió. Tú tienes la opción de escapar, pero primero debes entender el precio que pagaste al darle el barco al niño. Miré la oscuridad que me rodeaba. El niño, él dijo que era la elegida. ¿Qué significa eso? Esa elección tiene consecuencias, dijo la mujer. Al devolverle el barco, te ataste a su destino. Él busca paz, pero también trae consigo un misterio que no comprendes. Si lo sueltas, también podría liberarte, pero la lucha será intensa. Mi mente giraba. Por un lado, sabía que debía liberarme de la sombra del niño. Pero, ¿qué pasaría con él? Lo vi nuevamente, su rostro empapado en tristeza y pérdida. No sé si puedo dejarlo, murmuré. La mujer asintió comprensivamente. El amor y el sacrificio son poderosos, pero a veces, soltar es la única forma de encontrar la luz. Su mano me llevó hacia arriba, y en el momento en que emergimos a la superficie, el agua era clara y tranquila. Miré hacia atrás, pero el niño había desaparecido y las olas parecían más suaves. ¿Estás lista para regresar?, preguntó la mujer. Podía sentir que el mar aún intentaba arrastrarme de nuevo, pero la calma de la superficie era adictiva. No quiero perderlo, respondí, llena de dudas. Pero ya no era solo la elección del niño, la sensación de que el tiempo se agotaba era palpable. Tenía que decidir rápidamente. La mujer me apremiaba. Entonces, un grito desgarrador resonó en la distancia. Fue el niño. Un grito de angustia que atravesó el aire, directo a mi corazón. Sabía que mi decisión no solo cambiaría mi destino, sino también el de él. Debo ir a ayudarlo, grité, pero la mujer me retuvo. Recuerda, tú también debes encontrarte. No dejes que su carga se convierta en la tuya.
Elige tu camino. Y ahí, entre la claridad del agua y la oscuridad del fondo, sentí la urgencia de hacer la elección correcta. El mar me llamaba, pero ahora sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Mi próxima acción podría ser la más importante de todas. Capítulo 5. Nadé hacia la voz del niño, mi corazón latiendo con fuerza. Cada golpe de agua contra mi piel parecía intentar detenerme, pero la desesperación me empujaba hacia adelante. Ven aquí. Por favor, supliqué, sintiendo que cada palabra era un ancla que me mantenía atada a ese lugar. Cuando finalmente vi al niño, su figura se recortaba contra la oscuridad. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su mirada se perdía en el horizonte. No te vayas, grité, pero el viento arrastró el sonido y lo hizo desaparecer antes de que pudiera alcanzarlo. Lo vi girar, y su expresión se tornó más sombría. No puedes salvarme, murmuró, su voz un eco de mis propias inseguridades. Su diminuta figura parecía alejarse, atrapada en una red de sombras. Intenté nadar más rápido, pero sin entender bien que lo mantenía alejado de mí. La mujer guía había desaparecido, y ahora todo lo que tenía eran los gritos del niño resonando en mi mente. Un peso aplastante me invadía. Sentí que el agua me rodeaba nuevamente, y el miedo se aferraba a mí con uñas afiladas. No, 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 grité, sintiendo que mi voz se ahogaba con la desesperación. No podía enfrentar la idea de perderlo, de dejar que su tristeza se convirtiera en mi propia condena. Fue entonces que recordé las palabras de la mujer: el amor y el sacrificio son poderosos. Me pregunté si podía arriesgarme a perderlo todo para intentar salvarlo. En un instante, tomé una decisión. Debía intentarlo. Llené mis pulmones de aire y me sumergí bajo la superficie. La oscuridad se cerró a mi alrededor, pero sabía hacia dónde ir. Sus gritos se transformaron en un llamado, y dejé que ese sonido me guiara a través de las sombras. El agua me abrazaba, pero también me empujaba. ¿Era posible que una elección pudiera conectar nuestros destinos de una forma más profunda? Desesperada, busqué al niño. Su rostro se convirtió en mi único objetivo, y allí, en las profundidades, lo vi. Flotaba, inmóvil, entre los restos del barco que había entregado. Su tristeza era palpable, y una punzada de angustia atravesó mi pecho. «Sujétate de mí», le grité, pero mi voz era un susurro ahogado. De repente, noté algo brillante entre los escombros. Una pequeña luz, como una estrella atrapada bajo el agua. Me acerqué, y el niño me miró con ojos de asombro. «¿Ves eso?», preguntó, señalando la luz. «Es la esperanza. Si la alcanzas, tal vez puedas ayudarme». Esperanza. Esa palabra resonó en mí. No podía rendirme. Así que, con todas mis fuerzas, nadé hacia esa luz titilante. Pero el agua se tornaba cada vez más turbia, como si la oscuridad estuviera tratando de arrastrarme de vuelta. Sentí que la correntada estaba ganando. «No. No puedo perder tu luz», grité, extendiendo la mano hacia la chispa brillante. En ese mismo instante, la luz comenzó a crecer y a transformarse, iluminando la oscuridad que nos rodeaba. Una revelación llegó a mí, y comprendí lo que mi guía había querido decir: el niño no solo necesitaba ser rescatado, necesitaba que alguien compartiera su carga. Si lograba alcanzar la luz, juntos podríamos salir de la opresión de la oscuridad. Pero la batalla no estaba ganada aún, las sombras continuaban intentando envolvernos. Mientras me acercaba a la luz, sentí que el agua se movía con fuerza, como si un ejército de sombras tratara de detenerme. Tenía que luchar. Sabía que el destino del niño y el mío estaban más entrelazados de lo que había pensado. Con un último esfuerzo, extendí mi mano hacia la luz. «Súbete a mi lado, por favor». El niño miró hacia mí y, en ese instante, supe que había comenzado algo que no podría detener. La lucha apenas comenzaba. Capítulo 6. El instante se extendió como si el tiempo hubiera decidido detenerse. La luz, deslumbrante y cálida, parecía un faro en medio del caos. Pero antes de que pudiera alcanzar ese brillo, sentí que algo me sujetaba desde atrás. Era una fuerza fría, oscura, que trataba de arrastrarme hacia lo profundo. «Oye, agárrate», grité, viendo que las sombras intentaban arrebatar al niño de mi vista.
Él estaba más cerca de la luz, pero las sombras parecían irresistibles, como si supieran lo que estábamos intentando y quisieran que fracasáramos. Mis brazos se movieron con desesperación, arrancando agua y tratando de mantenerme a flote. No me dejes solo. La súplica se escapó de mis labios sin poder detenerla. Era evidente que la frontera que nos separaba de la luz empezaba a desvanecerse. Tenía que hacer algo, y rápido. Confía en mí, dijo el niño, su voz sonando más fuerte a pesar del ruido del agua. Si alcanzas la luz, yo también lo haré. Era la respuesta que necesitaba. En su mirada, percibía una mezcla de determinación y fe. Esa chispa de esperanza encendió algo dentro de mí, empujé con todas mis fuerzas contra la corriente. El dolor en mis músculos se intensificó, pero no podía dejar que las sombras me atraparan. La luz llamaba, me susurraba. Con un último grito de esfuerzo, nadé hacia adelante, sujeté la luz con firmeza. Llenaba mis dedos de calor y energía. En ese momento, supe que no podía hacerlo sola. Justo cuando pensé que podría ser demasiado tarde, sentí la mano del niño entrelazándose con la mía. Su toque me llenó de fuerza y calidez, juntos éramos más que un par de almas perdidas. Al instante, la luz se expandió, removiendo la oscuridad a nuestro alrededor. El niño y yo nos unimos en una hazaña que desafiaba toda lógica. Las sombras comenzaron a retirarse, como si la luz pudiera hacerlas desaparecer. Era como un faro de vida, y lo sentí bombear a través de mi pecho. No te sueltes, le dije, aunque mi propia determinación tambaleaba. No lo haré, respondió el niño con firmeza, su voz clara y llena de convicción. Juntos, comenzamos a avanzar, sin saber qué futuro nos esperaba. El agua que antes pareciera ser nuestro enemigo ahora se convertía en un camino hacia la resurrección. Colisiones de luz y sombras se desataban a nuestro alrededor. De pronto, la oscuridad no pareció tan aterradora. Lo que una vez fue una prisión se transformó en un paisaje de contraste. De repente, al alcance de la luz, vi una figura. Era la mujer guía. Sigan. Vengan hacia mí, su voz era clara y resonaba como un eco en mi mente. Cada palabra hizo vibrar la luz que llevábamos dentro y me indicó el camino directamente hacia ella. Los movimientos se hicieron más fáciles, y el niño y yo zigzagueamos juntos. Luego, mientras nos acercábamos, las sombras comenzaron a gritar, como si su poder se estuviera desvaneciendo por la presencia de la luz. El miedo empezó a desvanecerse, y un alivio inundó mi ser. Estamos a punto de hacerlo, exclamé, sintiendo que la inseguridad se convertía en determinación renovada. Pero en un momento de distracción, una sombra más fuerte se abalanzó. Me lanzó hacia atrás, mi mano quedó deslizándose fuera de la suya. No, grité, pero ya era demasiado tarde. La mujer guía y el niño estaban en la luz, lejos de mí. La oscuridad se cernía, tratando de devorar lo que había logrado. En ese instante, comprendí que no solo había una lucha por la salvación, sino una lucha por el valor de enfrentar mis propios temores. Las sombras lo sabían y querían acabar con esa conexión. Sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. ¿Cómo podría? Había encontrado el camino de regreso y no podía perderlo. No me rendiré, me dije a mí misma. Con una última mirada hacia la luz, sabiendo que me estaban esperando, respiré hondo y retorné a la lucha. Pero esta vez, la desesperación era diferente. Tenía que irrumpir con una nueva fuerza. Sin darme cuenta, había desatado un poder dentro de mí. Y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Capítulo 7. Las sombras hicieron su jugada, intentando envolverme. Sentía su frío y el peso de su oscuridad mientras luchaba contra la corriente. Pero ya no era la misma. Algo ardía dentro de mí, una determinación que se sentía casi tangible. Era el mismo fuego que había sentido cuando el niño me tomó de la mano. Vete, grité a las sombras como si pudiera asustarlas al igual que lo hacía con un niño travieso. Pero no se fueron. Al contrario, se avivaron. Una delgada penumbra se deslizó hacia mí, como serpientes al acecho. La ira se apoderó de mí. No más. Focalicé toda mi energía en la luz que todavía ardía entre mis dedos. Si pensaba en ella, podía sentir su calor. La concentré, visualicé una barrera, como una burbuja protectora.
Las sombras se detuvieron un instante, como si pudieran sentir que yo estaba dispuesta a luchar. Yo no tengo miedo, susurré. Y cuando lo hice, la luz estalló. Un brillo intenso llenó el espacio, expandiéndose a mi alrededor como un torrente incontrolable. Las sombras retrocedieron, disolviéndose en el aire pesado. Se resquebrajaron y se dispersaron al contacto con la luz, un espectáculo que me llenó de un renovado asombro. En medio de todo, vi al niño y a la mujer guía frente a mí, esperando. «Ven», grité, sintiendo que la energía de la luz me empujaba hacia adelante. Ellos estaban tan cerca, y el deseo de estar con ellos era más fuerte que cualquier miedo que hubiera experimentado. Nadé con toda mi fuerza, arrastrando cada pedazo de valor que había encontrado. «Estoy aquí, voy hacia ustedes», repetía como un mantra. Y así lo hice. Sentí la corriente que intentaba arrastrarme de vuelta, pero con cada brazada, la luz me empujaba más fuerte. De repente, el espacio se iluminó a mi alrededor. Con un último esfuerzo, salté hacia la claridad. Al salir del agua, caí sobre una superficie sólida y fresca. Estaba de pie. Miré alrededor, tratando de ubicarme. El paisaje era diferente. La luz brillaba sin lastimar, y el aire se sentía liviano. No había sombras que me acecharan. El niño y la mujer estaban a mi lado, mirándome con una mezcla de orgullo y alivio. «Lo lograste», dijo el niño, su voz ahora suave y calmada. No pude contener una sonrisa. La sensación de triunfo me envolvía. La mujer guía se acercó a mí. «Tienes un poder que no imaginabas. La luz no solo está afuera, también está dentro de ti». Sus palabras resonaron en mi mente y en mi corazón, como un eco que quería ser entendido. Pero antes de que pudiera hacer alguna pregunta, un temblor recorrió el suelo. La superficie empezó a desvanecerse. Un grito de pánico se escapó de mis labios. «¿Qué está pasando?». La mujer guió su mirada hacia el horizonte. «Respuesta a tus miedos. La batalla no ha terminado, pero aquí has encontrado un refugio. Sin embargo, debemos actuar. Lo que se aproxima es aún más oscuro». Un rayo de preocupación cruzó por su rostro. Mis instintos se agudizaron, y en cuestión de segundos, comprendí que la victoria había sido solo el comienzo. La oscuridad aún estaba en movimiento, y algo nuevo estaba por llegar. La luz que una vez nos unió brillaba tenuemente, pero la urgencia era palpable. «Vamos», exclamé, sintiendo que la nueva realidad se acercaba, más amenazante. Cuando tomé la mano del niño, el aire se volvió helado. Algo me decía que el verdadero desafío estaba apenas por comenzar. Capítulo 8. Salimos apresuradamente de aquella superficie brillante y nos adentramos en un paisaje nuevo. Un oscuro manto se extendía ante nosotros, y la atmósfera era densa. Mis pies apenas tocaban el suelo. Cada paso se sentía como una advertencia de que algo estaba por suceder. Miré a la mujer guía y el niño a mi lado. El temor se apoderaba de mí nuevamente, pero la necesidad de seguir adelante era más fuerte. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando hacia lo que parecía una ola oscura formándose en el horizonte. Se alzaba, imponente, como un monstruo esperando a devorarnos. La mujer guió su mano hacia mí, y en un gesto firme me indicó que permaneciera a su lado. «Es el eco de tus miedos. Debemos enfrentarlo, pero no lo haremos solos», dijo con determinación. Me pregunté si realmente estaba lista para eso, pero no había opción. El miedo comenzaba a transformarse en un resentimiento que palpitaba en mi interior. «¿Cómo lo hacemos?». La mujer miró al niño. Él sonrió de forma tranquilizadora. «Confía en la luz. La misma luz que usaste antes». Asentí, aunque la idea de enfrentarnos a aquella sombra me llenaba de pavor. Entonces, ella extendió su mano y comenzó a murmurar palabras que no comprendía. En ese instante, el aire alrededor se volvió más claro y un nuevo brillo surgió a nuestro alrededor. «Debes encontrar tu propia luz», dijo la mujer, sus ojos fijos en los míos. Era como si me estuviera pidiendo que echara un vistazo más profundo dentro de mí misma. Y así lo hice, me concentré en la calidez que había sentido antes, ese ardor en la palma de mis manos. La luz comenzó a crecer, ardiendo con más intensidad.
La ola oscura se acercaba, pero ahora sentía que tenía algo de poder. El niño se puso frente a mí, protegiéndome al mismo tiempo que se unía a la energía de la luz. Al final, éramos un trío que se animaba entre sí. La mujer guió sus manos hacia el cielo, y el brillo aumentó, la ola se detuvo, dudando por un segundo. Esa pequeña vacilación fue suficiente para que lanzáramos nuestros poderes juntos. Ahora, exclamé, sintiendo el impulso en mi voz. La luz estalló de nuestras manos como un rayo dorado, iluminando la oscuridad con una explosión de calor y fuerza. La sombra, al principio titubeante, reaccionó con furia. Se arremolinó a nuestro alrededor, pero no podía penetrar la barrera que habíamos creado. Mientras el aire chisporroteaba con nuestra energía, pude ver figuras famélicas dentro de la sombra, rostros distorsionados y gritos ahogados. Era como si cada uno de mis propios temores se manifestara ahí, mirándome. Empecé a temer nuevamente, pero recordé las palabras de la mujer. No permitas que te aterroricen, me dijo. Eres más fuerte de lo que piensas. Me forcé a concentrarme, sabiendo que todo dependía de mí. Con un grito que resonó a través del luminoso espacio, empujé toda mi luz hacia adelante. La sombra se contorsionó, y un estruendo retumbó en el aire. Por un momento, pensé que todo podría desmoronarse, pero una chispa de esperanza brilló en mi pecho. La oscuridad comenzó a retraerse, perdiendo su forma. Y entonces, en medio de la confusión, lo vi. Una figura indistinta se acercaba desde la parte trasera de la sombra, deslizándose entre la penumbra. La inquietud me recorrió de nuevo. ¿Quién es?, pregunté, sintiendo como el miedo regresaba, más fuerte que nunca. Sabía que lo que estaba por venir desataría una nueva tormenta. Sin embargo, antes de que pudiera preparar una respuesta, la figura emergió, llevando consigo un aire de desenfreno. No era un monstruo de la sombra, sino una persona. Una que ya había conocido. Capítulo 9. A medida que la figura se hacía más clara, mi corazón se detuvo. No podía creer lo que veía. Era Clara. La chica del verano pasado, la que había dejado atrás en mi ciudad natal. Su rostro estaba marcado por una mezcla de tristeza e intensidad. No entendía qué hacía aquí, en este lugar tan lleno de miedo. Clara, ¿qué estás haciendo aquí? Logré preguntar, con la voz entrecortada. Ella sonrió, pero no era una sonrisa tranquila. He venido a ayudarte, aunque no estoy segura de que puedas aceptarlo. Mis pensamientos estallaban en mi mente. La sombra aún retumbaba a nuestro alrededor, pero ahora mi enfoque estaba en ella. ¿Cómo puedes ayudarme? Estás. No sabía cómo describir la confusión que me esperaba al ver una cara conocida en un paisaje tan extraño. Sé que lo que ves ahí, dijo Clara, señalando la ola oscura, son tus temores. Y yo sé lo que es enfrentarlos. Su voz sonó enérgica, como si estuviera tratando de recordarme que teníamos un pasado juntas. Pero, ¿por qué ahora?, fue lo único que se me ocurrió preguntar. La sombra estaba volviendo a crecer, y el espectro de mis ansiedades se acercaba a toda velocidad. Porque yo también fui atrapada por ellos, contestó, con la seriedad en sus ojos que me había estado faltando. Y una parte de mí quedó aquí, atrapada en este ciclo. Necesitamos unir fuerzas. Miré al niño y a la mujer, quienes compartían miradas de complicidad. No comprendía del todo, pero había en sus expresiones un entendimiento que me daba algo de aliento. ¿Puedes hacerlo? ¿Estás lista para enfrentar tus temores? Clara preguntó, volviendo a centrarme en la sombra que se acercaba. Inspiré hondo. La sombra parecía avanzar con una velocidad aterradora, y podía escuchar los murmullos de mis propios fracasos resonando en el aire. No sé si tengo la fuerza, murmuré. Era cierto. La duda comenzaba a arrastrarme. Ella se acercó un paso. Escucha, todo lo que has enfrentado te ha hecho más fuerte. Tenemos que recordar que esos miedos no pueden tocarnos si no se los permitimos. Aquel recordatorio resonó en mí. Tenía que recordar mis momentos de valentía, aquello por lo que había luchado para poder volver a vivir. La luz que había logrado invocar antes comenzó a centellear en mi interior nuevamente. Vamos. Juntas, dijo Clara, extendiendo su mano hacia mí.
Era un gesto que me infundía confianza. No era solo una mano, era un ancla a la seguridad que había perdido. Tomé su mano, sintiendo un nuevo poder fluir entre nosotras. La mujer levantó ambas manos al cielo y el niño se unió en un círculo que vibraba con energía. Entonces, la propia sombra se detuvo, como si notara que algo había cambiado. Todo quedó en un tenso silencio. Con nuestra conexión formada, lanzamos nuestra luz en un solo impulso. Era como encender un fuego en la oscuridad. La sombra empezó a dividirse, y lo que antes eran figuras horribles se transformó en un torbellino de luces que danzaban. Ahora, empuja hacia atrás, no dejes que tomen control, gritó la mujer, y, como respuesta, sentí esa fuerza en mí convertida en valor. Empujamos con todo lo que teníamos, sin embargo, en medio de la lucha, un nuevo miedo emergió. En el centro de la luz brillante, vi a una figura que debía tener en cuenta. Era la proyección de mis peores recuerdos, los momentos que me habían hecho dudar de mí misma. La verdad era que todos venían de mí. Necesitaba enfrentarlos de una vez por todas. A medida que la figura se materializaba aún más, supo que no podía contraatacar. Necesitaba hacer un sacrificio. Con el corazón acelerado, grité, eres parte de mí, pero nunca serás mi destino. Y en ese instante, todo cambió. Capítulo final. En el instante en que mis palabras resonaron, el aire se llenó de un sonido intenso, como un trueno que anunciaba un cambio inminente. La figura, que se erguía ante mí como una sombra de mis fracasos, tembló y vaciló. Su rostro reflejaba mi propia lucha, mis miedos y resentimientos. Pero ahora, al pronunciar esas palabras, sentí que la luz dentro de mí se intensificaba. Comprendí que la única forma de liberarme era aceptar mi pasado, no huir de él. Adiós, grité hacia la figura. Al pronunciarlo, un torrente de energía brotó de mis manos, conectándose con las de Clara, el niño y la mujer guía. A medida que la luz se expandía, la sombra se retorcía y giraba, como si intentara encontrar un refugio. Pero mi determinación la alcanzó, envolviéndola hasta que comenzó a desvanecerse, como un eco apagándose en la distancia. El mar a nuestras espaldas se agachaba, y mientras la lucha se desataba, la ola oscura se desmoronaba en partículas brillantes, como estrellas que caían. Era un espectáculo impresionante, pero también aterrador. Sabía que había dejado algo atrás, algo que había sido parte de mí durante tanto tiempo. Realmente podría liberarme. La sombra por fin se desvaneció, llevándose sus retorcidos ecos. Me quedé en un estado de confusión, sintiendo la calma que se asentaba en el aire. Miré a los otros, sus rostros reflejaban el alivio, pero también lo que se habían llevado al deshacerse de esa oscuridad. ¿Qué iba a pasar después? ¿Había terminado realmente? El verdadero viaje apenas comienza, dijo la mujer guía, como si hubiera estado escuchando mis pensamientos. Aunque temía lo que eso significaba, había una chispa de emoción en mi interior. Ahora podía ver más allá de este lugar. Miré a Clara, y aunque había más preguntas que respuestas, su presencia me recordaba que no estaba sola. ¿Y el niño?, pregunté de repente, buscando a esa pequeña figura que había estado en el centro de toda esta locura. A mi lado, el niño sonreía, un brillo de paz iluminaba su rostro, pero había algo triste en su mirada. He encontrado la libertad que tanto deseaba, dijo, su voz era un susurro cálido. Pero siempre recordaré lo que pasé. Gracias por ayudarme. En un parpadeo, se desvaneció en una luz tenue, llevándose consigo lo que faltaba en nuestro círculo. El sonido del océano que nos rodeaba se volvía más suave, el cielo empezaba a despejarse. Mi corazón latía con fuerza, no porque el peligro hubiera terminado, sino porque sabía que todavía había camino por recorrer. La lucha había sido solo una parte de la vida. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, sintiendo que enfrente de mí se abrían nuevas oportunidades, pero también un abismo de incertidumbre. La mirada de la mujer guía era firme y llena de confianza. Escucha a tu corazón. Cada paso que das es parte de tu viaje, respondió, antes de tomarnos de las manos, Clara y yo. La luz brilló intensamente, trayendo consigo calidez y una sensación de seguridad, pero mientras comenzábamos a movernos hacia adelante, sentí un leve murmullo en el viento, una voz que susurraba detrás de mí,
como una sombra que no se ha disipado por completo. ¿Qué tal si es solo el comienzo?, pensaba mientras el camino se extendía, lleno de posibilidades desconocidas. Nunca podría estar segura de si aquella oscuridad volvería a buscarme, o si los ecos de mis miedos me seguirían acechando. ¿Era el mar realmente un aliado o un adversario disfrazado? La ambigüedad siempre estaría presente. Sin embargo, cada paso me mostraba algo útil, la historia seguía, y yo, por fin, estaba lista para enfrentarla. Quizás nunca lo sabría completamente, pero hoy, había tenido la oportunidad de elegir el camino hacia la luz, y eso era lo más importante.